Buenas tardes a todos. Les saludo con gusto a quienes estén conectados y quienes han seguido la transmisión de este domingo especial. Y digo especial porque lo son cada domingo que nos disponemos a buscar de Dios, pero también a darle a Dios. Ya le dimos el tiempo de nuestra alabanza, adoración y doy gracias como cada domingo a Pablo, a su familia, por este tiempo de alabanza y oración que tenemos desde El Paso, Texas. Seguramente pronto tendremos transmisiones desde aquí, desde nuestra congregación, nuestro edificio, pero ya les haremos llegar toda la información que usted necesite a través de nuestra página, en la página Jope Centro Cristiano o en mi perfil de Gustavo Arango. Así es que estén pendientes, vienen cosas buenas, vienen cosas nuevas. Así es que esté al pendiente. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y el día de hoy, como les decía que es un domingo especial, el día de hoy, después del mensaje, seremos llamados a tener nuestro tiempo de comunión, la Santa Cena. Y todos están invitados, todos ahí en casa. Si usted ya se preparó con su pan, su bolillo y con jugo de uva, hemos de participar a través de estas plataformas digitales como familia de Jope Centro Cristiano. Entonces, sin más preámbulos, quiero hablar sobre un tema que las últimas semanas, los últimos días ha trastocado nuestro país, y me refiero a la noticia del asesinato de Giovanni López, y en Estados Unidos del hombre de George Floyd. Y si son muertes injustas, no voy a tocar el punto, no soy especialista. Lo que sí es que este tipo de noticias o de notas ha dado la vuelta al mundo en los últimos días. Cómo se ha generado caos, cómo se han generado manifestaciones, que tampoco estoy en contra de las manifestaciones, pero sean pacíficas sería lo ideal. Pero tampoco es el punto. El punto es que veo las manifestaciones, veo a la gente haciendo desastre, haciendo todo acto de barbarismo, por así decirlo, ver jovencitos, ver casi niños allí destrozando cosas, pintando paredes. Seguramente es gente que carece de ayudar a otros. Seguramente sí hay gente dentro de esas manifestaciones, gente que está pensando en beneficiar a las familias que fueron dañadas o lastimadas. Pero ¿cuánta gente está allí de forma egoísta, buscando un propósito, buscando un objetivo para ellos mismos? Es el egoísmo que nos está envolviendo, es el egoísmo que la sociedad está envuelta, de pensar nada más en yo y después en yo. La palabra de Dios es la herramienta para poder contrarrestar el egoísmo. Y hoy quiero hablar de eso. Deje de pensar solamente en usted, en yo y en yo. Le diré por qué. Porque usted tiene mucho más que dar. Usted tiene mucho más que ofrecer. Sin embargo, nos hemos envuelto o hemos sido ensimismados con ese ambiente de egoísmo que pensamos nada más en nosotros. Cuando la iglesia, cuando usted y yo deberíamos de ser los primeros en dar. ¿Por qué? Porque usted tiene mucho más que dar. Usted tiene mucho más que ofrecer. Y cuando usted se pierde de lo mejor de Dios, cuando su vida gira alrededor de usted, se pierde lo bueno que Dios tiene para su vida. Y también algo. Cuando usted en sí misma, nada más en usted, en pensar en usted, a usted lo que hace es robarle a otras personas el gozo y las bendiciones que Dios quiere darle a esas personas a través de usted. Eso es egoísmo puro. Y es algo que tenemos que romper dentro de la iglesia. Bien, ya estamos de vuelta. Una disculpa, hemos tenido problemas técnicos y no le voy a echar la culpa al diablo, le voy a echar la culpa a Telmex, que es el que nos provee el internet. Entonces, regresamos a donde me quedé. Si tiene algún comentario, pues lo puede dejar ahí en la página y ya después le contestamos. Pero
Volvemos. Gracias por seguir en sintonía. Les decía que cuando su vida gira alrededor de usted, se pierde lo bueno que tiene Dios para usted. Pero también roba las bendiciones que Dios tiene para las personas y que quiere darle a través de ustedes. Lo que le estoy diciendo, quiero respaldarlo con un versículo que está en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4, donde dice: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen los unos a los otros. Así me harán muy feliz. Pónganse de acuerdo en lo que piensan y deseen las mismas cosas, y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien para sí mismo, sino para todos. Se fijan que es la herramienta perfecta para contrarrestar el egoísmo. El egoísmo es como si fuera el orgullo. Y el orgullo es uno de los 7 pecados que Dios nos habla a través de la Escritura. Y vencerlo, le aseguro, no es fácil. No es fácil, pero tenemos la herramienta. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que ser compasivos. De eso nos va a llevar a amar y ver a las demás personas como mejores que nosotros mismos. Pero cuando usted y yo pensamos que usted o yo somos mejores, ¿qué error estamos cometiendo? Y desgraciadamente la gente ve eso. Pero cuando usted hace lo que la Escritura nos está enseñando aquí, de que tenemos el poder para animar, para exhortar los unos a los otros todos los días, no nada más los domingos que vamos a la iglesia o que vamos a regresar a la iglesia, sino todos los días. Es cierto, la contraparte de esto es que es bien fácil criticar, es bien fácil condenar, es bien fácil señalar las faltas de las otras personas. Es muy fácil decir, mira, ¿qué error cometió aquel? ¿Qué error cometió aquel? ¿Qué error cometió aquel? Cómo se la pasa cayéndose aquel. Es muy fácil. Pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que edificarnos unos a otros, que tenemos que ser de bendición. Usted y yo tenemos que ser de bendición a otros. ¿Cómo? Hablando palabras que ayuden a las personas, que la gente entienda lo que es nuestra fe. Tenemos que darles palabras de esperanza, de ánimo, y sobre todo palabras de vida a la gente que pudiera tener problemas. Hay gente que está en sus hogares con temor, con miedo. Hay gente que tiene coraje contra el mismo gobierno, y lo vemos expresado en las manifestaciones. Pero usted tiene la contraparte. Usted puede contrarrestar todo ese espíritu o esa actitud que la gente tiene de solamente pensar en ellos. Usted tiene la facultad, tiene el poder. Casi a través de esto pudiera estarle escuchando diciendo a usted: pastor, yo no tengo tiempo. Ahora que regresé a esta nueva normalidad, pues la verdad no tengo tiempo. No puedo. Me tiene muy ocupado en la empresa ahora que regresamos, y estoy atiborrado de proyectos, de planes. No tengo tiempo. Seguramente es cierto. Pero no sería pensar no sería de su parte estar otra vez siendo egoísta, cuando Dios durante los últimos casi 80 días, Dios ha sido fiel con usted. Seguramente que sí. Y mire, a mí me conocen por ser un pastor muy preguntón. Así me conocen. Y sé que es cierto. Yo quiero hacer unas preguntas y le voy a pedir de manera honesta que la responda, pero no se la responda a quien está junto a usted, respóndaselas a usted mismo. Primera pregunta: ¿cuánto tiempo se tarda usted para saludar a alguien? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo en la mañana se tarda usted, hombre o mujer, para darle una buena palabra a su hijo o a su hija? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Cuánto tiempo se tarda usted, varón, en decirle a su esposa: te amo? ¿Cuánto tiempo se tarda en decirle a tu empleado, a tu compañero de trabajo, decirle buenos días? Es mínimo el tiempo que podemos invertir.
¿Cuánto tiempo te tardas en decirle, oye, compañero, el trabajo que estás haciendo, qué buen trabajo te estás aventando? ¿Cuánto tiempo nos lleva? O simplemente decirle a tu compañero, a tu hijo, gracias por lo que estás haciendo. Es muy mínimo el tiempo que podemos invertir. Sin embargo, no lo hacemos. Pero déjeme decirle, no solamente es pensarlo, no, hay que hacerlo, porque seguramente usted lo piensa todos los días. Ay, pienso en mi esposa, pienso en mis hijos, pienso en mi vecino. No, hay que ponerlo en práctica. Hay como la frase esa que dice, el amor no es amor hasta que se regala algo. Usted puede decirle a su esposa o puede hacerle saber a su esposa que la ama, pero si usted no lo expresa de cierta manera, su esposa no va a saber que la ama. Así es como tenemos que expresar el amor a las personas, el ser compasivos con las personas. No me basta a mí escribir en el Facebook o en una red social decir, soy muy compasivo, si no lo expreso, si no lo pongo en práctica. La vida cristiana es una vida práctica, pragmática. Entonces lo que usted y yo aprendemos cada día, ahí en nuestras casas, cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que ponerlo en práctica. No solamente lanzarlo en las redes sociales. No, hay que ponerlo en práctica. Preocúpese por su vecino, preocúpese por su amigo, preocúpese por su compañero de trabajo. Pero empiece en casa. Empiece en casa. Cumpla. Dé un cumplido a sus hijos, a su esposa. Deberíamos de levantarnos, iglesia, cada día de la semana con una actitud diferente, una actitud que diga, hoy voy a hacerle feliz el día a alguien. Por eso le digo, empiece en casa, porque ¿sabía usted que las últimas semanas, el último mes, la violencia intrafamiliar se ha elevado, la verdad, más allá del 25%? Los roces, las fricciones, los gritos, se ha elevado en las familias. Pero porque hemos pensado de manera egoísta, porque hemos pensado que nada más en yo. Rompa con eso, rompa ese molde, deseche eso, ayude allí en su casa, sea el ejemplo a seguir. Vamos a la escritura en Romanos capítulo 12, versículos 8 y 9, donde dice, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. No lo dije yo, lo dice la escritura en la traducción del lenguaje actual. Sigo. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y dice todo, no nada más tal día o tal hora. Sigo. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Con alegría. 9. Amen a los demás con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Hoy en esta mañana quiero ser enfático en decirles la importancia de romper con ese egoísmo. En nuestra vida como creyentes es algo que no debe anidarse y mucho menos generar resultados negativos ni en mi vida ni en la vida de los demás. Debemos desechar el egoísmo. Por eso le animo a que cada mañana tenga en mente el deseo de ayudar, de suplir la necesidad, empezando con los de su casa, pero también con otra persona. No vivas tu vida solamente en pensar en obtener cosas para uno mismo, en beneficiarse de uno mismo. Veo esas manifestaciones y veo mucha gente que se quiere beneficiar ellos mismos. Tal vez su ego, tal vez sentirse fuertes, poderosos, pero es algo que tenemos que romper. Y miren, aquí en Jope por años hemos enseñado lo siguiente: el dar es un principio espiritual. Porque la Biblia lo dice, es de más beneficio dar que recibir. Bueno, déjeme allí hago mi excepción. Tengo 2 años pidiendo una televisión Smart TV. No se crean. No. Aquí hemos enseñado en Jope que es un principio espiritual. Le voy a decir por qué. Porque lo que usted da, le será dado en sobremanera. Si usted da sonrisas,
le voy a decir una cosa, usted va a recibir sonrisas. Si usted da cariño, usted va a recibir cariño. Si usted es generoso, va a recibir generosidad. Cuando venga el tiempo de necesidad, mire, no se preocupe, porque si usted se preocupa, ocupa en las cosas de Dios, Dios se va a preocupar por sus necesidades. Así lo dice en su palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo, vendrá por añadidura. Pero enfóquese en dar. Porque lo que usted da, mire, no le voy a decir que al 10, al 20, al 100, no. Lo que usted da, Dios se lo va a regresar. Le será dado. Siembre bendición. Ya sé que me va a decir, pastor, es que tengo tantos problemas, es que tengo tantas necesidades. Sí, y si te ensimismas en tus problemas, en tus necesidades, te voy a decir, no van a llegar las bendiciones que Dios tiene a tu vida. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si te enfocas nada más en tus problemas, cambia ese enfoque y empieza a ayudar a otras personas. Porque si usted lo hace, usted no tendrá que preocuparse por sus necesidades. Dios mismo se va a ocupar de sus necesidades. Miren, hace rato veíamos que entró una paloma aquí al edificio. Veía yo el plumaje de la paloma. Si Dios se ocupa de darle el plumaje, de darle alimento a esa paloma, seguramente por usted se ha de ocupar más, porque usted es la creación a la que Dios más ama. Simplemente deje de pensar o ensimismarse en sus problemas. Piense que usted lo tiene todo. Por eso le decía al principio, usted tiene mucho más que dar, mucho más que ofrecer. Sea de esas personas que se dé a sí mismo a la sociedad, una sociedad que necesita de nosotros. Han pasado 75 días. Y les digo una cosa, hay gente que en 75 días no ha trabajado. Y seguramente en los siguientes meses, como se ha especulado, ya sea en el mundo natural o en el mundo espiritual, hay gente que está diciendo que junio es el peor mes que vamos a vivir. Acuérdese, yo se lo dije en abril. En abril le dije, vienen cosas peores. Y es cierto, hay empresas que van a empezar a cerrar, pequeños negocios que están cerrando. ¿Y sabe qué? Dios quiere que usted sea de bendición a esas personas. Si usted conoce de alguna persona que tiene necesidad, ayúdele, supla una necesidad. O mire, vaya y ore por la persona. O háblele por teléfono y dígale, quiero orar por tu necesidad. Y en lo que está en mi parte, puedo dar un granito de arena. Bueno, si tiene un costal, mejor. Pero salgamos de ese egoísmo. ¿Por qué? Porque algo sobrenatural va a suceder cuando usted y yo quitamos nuestros ojos de nosotros mismos y miramos en las necesidades de las otras personas. Personas que nos rodean o personas que viven al lado de nosotros. Qué diferente sería si esas manifestaciones en nuestro país o en el país de Estados Unidos, esas manifestaciones fueran en paz. Imagínense que abundara la paz allí en medio. Qué diferente sería. Sin embargo, vemos a través de las noticias que son golpes, que son esto, aquello, cosas que están en contra de lo que Dios desearía que sucedieran. Usted puede ser la herramienta que Dios necesita para traer paz ahí en medio de la situación adversa que hay, tal vez en su hogar, tal vez en su trabajo, ahora que están regresando a la nueva normalidad. Déjese usar por Dios. Deje que Dios le use a usted de tal manera que impacte a la vida, la vida de la persona, no por lo que está diciendo, que tiene que hacerlo, sino la manera en que usted vive, la manera en que usted se desenvuelve, la manera en que usted transmite paz, gozo, porque esos son los principios del reino de Dios: justicia, paz y gozo. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad. ¿Y sabe qué? La sociedad espera que usted y yo nos manifestemos para que la gente sepa que aún en medio de este caos, aún en medio de esta situación, podemos ser ejemplos de paz y de gozo. Tener alegría a pesar de que también en mi casa pudiera haber necesidad. Pero mire, mi necesidad, Dios la sabe. Cada día yo le pongo mis peticiones. Cada día que me levanto y digo, Señor, esta es mi petición del día de hoy. Pero antes, déjame bendecir a otra persona. Déjame traerle paz a una persona, a una familia. Déjame traerle o ser a un instrumento de alegría para que alguien se ría, no importa, a través de mí.
Cuando usted cambia esa perspectiva, cuando usted cambia ese enfoque, le aseguro una cosa: hemos de ser agentes de cambio, ser agentes de transformación, porque nuestra sociedad sí necesita ser transformada. Pero no por la 4T, sino por usted, por su vida, por su familia. Y si son 4 en su casa, pues ya está la 4T. ¿Qué le parece? Continúo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 7 y 8, nos enseña que cuando usted y yo damos de comer al hambriento, cuando cubrimos al desnudo, cuando animamos al que está triste, entonces, fíjese, entonces nacerá nuestra luz y nuestra salvación. Y no me refiero solamente a la espiritual, también nuestra sanidad y la del cuerpo y la de las emociones, la emocional, la económica, se verá pronto. En otras palabras, cuando usted y yo nos extendemos hacia las personas, así como esto, cuando Jesucristo se extendió, fuimos beneficiados de la salvación. Cuando usted se extiende a las personas, a sus vecinos, es cuando Dios se encargará de suplir sus necesidades. Cuando usted se preocupa por ser de bendición para otros, Dios se va a encargar de su bendición en abundancia, no nada más lo que necesite, le va a dar en sobreabundancia. Preocúpese pues por lo demás. No sé si se les he dicho aquí, y me emociono porque, caray, hablar del reino de Dios. Mire, me acuerdo cuando, hace muchos años atrás, a mi mamá le diagnosticaron una insuficiencia de circulación en una de sus piernas. Y el diagnóstico fue amputarle su pierna. Fue difícil, pero mire, no olvido cuando mi mamá salió del hospital, llegó a su casa, estuvo unos días en recuperación, pero jamás pensó en la ausencia de su pierna. Jamás. Pensaba en la falta que iba a hacer de poder ayudar a otras personas. Sin embargo, lo hizo, porque era una mujer que creía. Yo sé, dentro de su perspectiva, ella creía en Dios y buscaba a Dios. Aún con ella sin una pierna, ella pedía en oportunidades que la llevaran a la iglesia. Y seguramente ahí en la iglesia oraba por otras personas que tuvieran necesidad. Cuando iba y la veía, yo la veía afuera allí de su porche o de su frente de su casa. Ya les traduje, ¿verdad? Ella se ponía allí en su silla de ruedas y cada persona que veía jamás le decía de la ausencia de su pierna. Siempre tenía una sonrisa en sus labios mi madre. Se preocupaba por los demás. No sé si les he platicado, pero durante años ella iba y les tocaba a sus vecinos y les decía: vecino, voy a ir a la Junta Municipal de Agua, ¿quiere que le pague su recibo? Voy a la Comisión de Luz, ¿quiere que le pague su recibo? Y no por un centavo, era por querer ayudar a los demás. Cuando mi mamá perdió su otra pierna, hubo limitaciones en movimiento en cuanto a ella. Pero le aseguro una cosa, jamás Dios se olvidó de ella. No había día en que los vecinos o las vecinas le visitaran a ella y a mi papá y le llevaran un plato de comida. Ahí puedo ver la provisión de Dios cuando usted y yo dejamos de ensimismarnos en nosotros mismos, cuando pensamos en las demás personas. Mira, lo tenemos asegurado. No te preocupes, no tengas temor, no tengas miedo de lo que va a suceder mañana. Enfócate en el día de hoy, haz feliz a alguien. ¿Por qué no empiezas con tu familia, con tus hijos? Dile: hijos, gracias. El simple hecho de que son sus hijos. Simple hecho de tenerlos allí en su casa cuando hoy pudieran estar en otros lados. Dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios por su esposo, que a pesar de que ha estado allí en casa, no ha faltado el sustento, porque ha sido proveedor tanto él como Dios en su vida. Se fija que pensar en ser egoístas, caray, no debería de ser algo que estuviera en nuestra mente cuando tenemos más oportunidades de bendecir a otros, de ser feliz a otros. Continúo. Estoy convencido que mucha gente ha de recibir su milagro, ese milagro que Dios tiene para ti. Pero déjame te digo, no te enfoques en tu necesidad. Voltea hacia otros, ayuda a otros y déjame decirte que va a venir tu milagro.
Y tu milagro puede ser económico, tu milagro puede ser de sanidad, tu milagro puede ser emocional, tu milagro puede ser laboral. Porque Dios tiene un milagro para ti. Te lo puedo asegurar, amigo, amiga. Pero no te enfoques nada más en tus problemas. Si volteas a tu lado, seguramente el problema de la persona de enseguida es peor que el tuyo. Pero aún si juntáramos todos los problemas de la humanidad, no son más grandes que las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Créelo, créelo. Si la gente dejara de mirar en sus problemas y volteara hacia otro lado, recibiría su milagro. Bendice a otros, bendícelo. Es cierto, en la mayoría durante mucho tiempo buscamos nosotros ser bendecidos. Ay, Dios, bendíceme a mí. ¿Por qué te tardas con esa Smart TV 55 pulgadas 8K? Y así somos muchos de nosotros. No ha llegado la Smart TV. Y seguramente no va a llegar. Porque alguien la compró. No. ¿Qué pasa con esa gente que está pensando en que, ay, Dios, bendíceme a mí, que soy tu hijo, guapo? Bendíceme, Señor. Seguramente Dios te pediría, ¿y cuándo vas a bendecir a otros? Porque así es Dios. Así es Dios. Cuando pedimos algo, seguramente nos dice, oye, ¿y tú cuándo? Hoy es tiempo de buscar bendecir a otros. Para ti va a llegar pronto. Bendice a otros. Nuestra vida como creyentes, como discípulos de Jesús, debería centrarse en ser y en vivirla de una manera práctica. ¿Sabe? Vienen tiempos o vienen meses difíciles. Ahí es donde tenemos que agarrarnos más de Dios. ¿Y cómo podemos hacer, pastor? ¿Cómo podemos bendecir a otros? Mira, hay gente que tiene en su casa un cuarto de bodega, de achichincles o de cosas que ya no usen. La gente que se encarga de estudiar o de ver este tipo de desorden, llamémoslo así, dice que si usted tiene algo guardado y en ese año no lo usó, jamás lo va a usar. Me refiero a ropa, porque la comida pues ya está caducada, ya, deséchela. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ropa guardada que en 2 años no la hemos usado? O en 1 año. Sáquela. Bendiga a otros. Hay gente que en 4 meses no recibió un sueldo y no tiene ni un pantalón nuevo o de segunda. Regáleselo. Haga ese propósito el día de hoy. Ir a su bodega, ir a las cosas que tiene guardadas y ver cómo bendecir a otros. Pero también vaya a su despensa. Vaya allí a su alacena y vea qué cosas no ha usado en la última semana. Y compártala. Sea usted de bendición, porque eso es lo que Dios quiere que seamos, usted y yo que somos parte de la iglesia, ser de bendición a esta sociedad que requiere. Identifique las necesidades a su alrededor. Así como sé que usted ha identificado las necesidades de allí en su hogar, identifíquelas de su alrededor. Ore. Y si usted puede suplir una necesidad, hágalo. No espere a que llegue la despensa del gobierno. Mire, usted puede ser lo que la gente necesita. Usted puede ser la persona que lleve esa palabra de esperanza, de confort, de ánimo. Y mire, no es que Dios no sea capacitado, es que Dios nos proveyó con poder para poder animar a otros. Usted tiene el poder. No es opcional, usted tiene el poder. Usted que cree y que ha confesado a Jesús como su Señor, tiene ese poder para poder animar a otros, amarles y sobre todo ser compasivos con ellos. Nuestra mente puede inventar tantas cosas, tantas excusas, cuando Dios comienza a abrir bendiciones para nuestras vidas. Es cierto, la naturaleza del ser humano es que queremos quedarnos con todo, pero mire, no lo haga. Bendiga a otros. Dese a sí mismo usted. Vaya a su bodeguita, vaya a su alacena, a su despensa y vaya a bendecir a otros. ¿Cómo está arraigado el egoísmo en nuestras vidas? Miren, hace décadas atrás, la gente que se dedicaba a cazar
simios, gorilas, changos. ¿Sabe cómo lo hacía? Llevaba barriles o jaulas y en uno de los costados hacía un agujero de tal manera que le cupiera su mano o su pata, como usted quiere llamarle, del chango. Y adentro estaba lleno con comida que a ellos les fascinaba, les gustaba, bananas o cosas que a ellos les gustaban. Lo ponían y ¿qué creen que hacía el chango? Metía la mano, agarraba y cuando lo agarraba, al querer sacarlo ya no podía, ya no lo sacaba el simio. Aún así que vinieran sus captores, sus enemigos, no lo soltaba, porque el chango consideraba que era de su posesión, y aunque estuviera en juego su vida, no lo soltaba. Egoísmo puro. Y déjeme decirle algo, el ser humano no está lejos de esto. El ser humano cuando tiene algo no lo quiere soltar. Pero cuando Dios te dice suelta, es porque Dios quiere ponerte algo mejor. Abre tu mano y verás que es la manera es la expresión que Dios quiere, porque cuando abres tus manos es en posición de recibir. Pero cuando los tienes así, Dios no puede hacer nada en tu vida. Cuando aún así cierras las puertas de tu vida o la vida de tu familia, la vida de tu negocio, la vida de tu trabajo, Dios no puede bendecirte en esas áreas. Pero cuando abres las manos, es porque diste, es porque soltaste, y es ahora cuando Dios quiere bendecirte de tal manera que lo que Dios tiene ni en tus dos manos te va a caber. Esa bendición va a sobreabundar. Tendrías que abrirlas y aún así Dios te daría más. Por eso es que tenemos que eliminar de nuestra vida o erradicar el egoísmo de nuestra vida. Y le voy a decir por qué. Hubo un tiempo en que yo pensaba nada más en mí mismo y en lo que tenía. Seguramente pudiera preguntarle a mi esposa. Pero hubo una temporada en que lo más valioso para mí era mi carro. Era mi automóvil. Y no podía ver a alguien más disfrutándolo, aparte de mi esposa y mi Fernanda en aquel entonces, y yo. Era muy difícil subir a alguien, era muy difícil soltárselo a alguien. Fui muy egoísta. A tal grado en que cuando se me descomponía, me ponía mal de salud. Era tanto mi egoísmo en mi automóvil que no había oportunidad que yo tuviera un ingreso para poderlo invertir en el carro. Me causó mucho daño a mí y seguramente causó daño en mi esposa porque pasaba más tiempo en el carro que con ellas a veces. Cuando lo solté, cuando dije no más, vi la vida de tal manera diferente que empecé a tratar tanto a mi esposa como a las demás personas de manera más comprensiva, de manera más amorosa. Pero a veces nos dejamos envolver por situaciones o a veces por pensamientos de gente que nos dice, y esto trae problemas a nuestra vida. Por eso hoy quiero hablarte a través de este mensaje, a través de esa palabra. No seas egoísta. Deja de pensar en ti mismo. ¿Cuánta gente no se la pasa pensando o enfocada nada más en recibir lo que quiere, lo que necesita, y no obedece a esa voz que le susurra, bendice, da? Seguramente yo lo escuché muchas veces. Seguramente Daniel o quien compartía decía, hay que ser de bendición, y decía, no, yo mejor quiero. Yo lo dije, yo lo hice muchas veces, por eso entiendo cuando usted pudiera estar envuelto en esta situación. Pero déjame les digo, hoy tú tienes el poder para poder animar a otros. Hoy tienes el poder de que recibas la bendición que Dios tiene para ti. Vamos al Antiguo Testamento, ya casi concluyo. Dios le prometió a Abraham en el Antiguo Testamento y le dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Cuántas veces hemos leído esa promesa? Seguramente más de 7 veces la hemos escuchado, más de 10 veces, mucho.
Y podemos decir, oh Dios, qué bueno, sí, ándale Dios, bendíceme, derrama tus bendiciones sobre mí. Pero se fija usted que hay una condición. Hay una bendición para que usted sea una nación grande. Hay una bendición para que usted sea de bendición a otros. Tiene que bendecir a otros. Tiene que ser usted de bendición. De lo contrario, usted no va a poder ser una nación grande. De lo contrario, no va a poder seguir la bendición. Tiene que bendecir a otros. Si no estamos dispuestos a ser de bendición, entonces Dios no derramará tu bendición a favor tuyo. Pero si estás dispuesto, mira, Dios va a bendecirte. Dios va a bendecirte a ti. Dios va a bendecir tu vida, tu familia, tu trabajo. Ahora, o quizá no, pero no depende de tu actitud. Tienes que ser fiel a Dios. En lo poco que tienes, Dios te va a bendecir en mucho. Para que de esa manera Dios te bendiga. Mucha gente dice, Dios, ¿cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo me vas a bendecir? ¿Cuándo va a llegar? Si pusiéramos un poquito de atención, posiblemente escucharías, y seguramente estás escuchando la voz que te dice, y tú, hijo mío, y cuándo tú, hijo mía, hija mía, vas a ser de bendición. Reitero, el dar es un principio espiritual. Lo que usted da, le será dado, le será recompensado. Si regalas sonrisas vas a recibir. Si eres generoso, vas a recibir generosidad. Y mira, concluyo con esto. El mejor ejemplo es el Padre, que no escatimó a su Hijo para darnos lo más precioso, lo más preciado, lo más valioso que Él tenía, para que tú y yo hoy pudiéramos recibir los beneficios. Así es, el Padre no escatimó en dar a su Hijo, y su Hijo padecer muerte y muerte de cruz, para que tú y yo hoy pudiéramos tener paz, gozo y sobre todo justicia. Qué bueno es Dios, pudieras decir que sí. Pudieras decir ahí en tu casa, amén, Dios es bueno. Y te hago una invitación antes de finalizar y de orar y después participar de la comunión. Si tú has sido presa del egoísmo, si te has visto envuelto en egoísmo, es tiempo de que dejes eso. Es tiempo de que no te enfoques más en eso. Si estás dispuesto, quiero orar por ti. Te voy a pedir que cierres tus ojos. O tal vez digas, Señor, pastor, mire, yo nunca he hecho la decisión. Yo no sabía de esto. Si también es tu decisión de hoy, recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, aquel que te va a dar paz, aquel que te va a dar alegría en medio de esto y aquel que va a hacer justicia a tu vida. Ese mensaje es para ti. Y quiero orar por aquellos que han sido envueltos en el egoísmo, pero también quiero orar por aquellos que hacen la decisión el día de hoy. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Puedo orar primero por los que han sido envueltos. Padre, allí en los hogares, Señor, porque para ti no hay impedimento de distancia, Señor. Tú estás aquí como estás allí en los hogares de estas personas que están conectadas, de estos hermanos, de estos amigos, Señor. Bendíceles, Señor. Si han tomado la decisión de dejar a un lado el egoísmo, Señor, te pido que tú, Señor, respaldes esa decisión. Que ahora, Señor, dejen de enfocarse en ellos. Ahora el enfoque, Señor, sea en cosas, Señor, para bendecir a otras personas. En tu nombre, Señor, declaro en sus vidas, Señor, cambios nuevos. Sean transformados y que empiecen a vivir una vida práctica que impacte a otros, Señor, de tal manera que se sorprendan ellos mismos, Señor, por los cambios que harás en sus vidas. Te doy gracias por cada uno de que ellos han hecho esta decisión de dejar a un lado el egoísmo, Señor, de centrarse en ellos mismos y ahora, Señor, ver más allá de lo que tú tienes para ellos. De igual manera, si tú haces tu decisión el día de hoy, te voy a pedir que repitas estas palabras después de mí. Buen Dios y Padre, te reconozco como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Hazme nueva criatura. Dame una nueva identidad en ti. Ahora, gracias por tu perdón. Gracias porque sé que ahora soy diferente. En el nombre de Jesús. Amén.
te felicito a ti que hiciste la decisión. Y también te felicito a ti de que dejas a un lado ser egoísta. Por eso te decía antes de iniciar que hoy es un domingo especial. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos está en tu casa. Pero ahora también es motivo para que lo extiendas. Extiéndete. Extiéndete, porque de ti, como le dijo Dios a Abraham, de ti haré una gran nación. Y no me refiero a nuestro país, al mundo, me refiero, empieza en tu familia, empieza con los que están alrededor tuyo. Y te digo una cosa, si lo crees, las cosas sucederán. Eso es la fe, creer que las cosas que no están ahorita van a suceder. Ponlo en práctica. Y a ti que hiciste la decisión, tú estás invitado el día de hoy para participar de la comunión. Y allí en su casa, si usted ya tiene allí el jugo de uva, ya tiene su bolillo, miren, vamos a hacerlo de esta manera. Quiero leerles la escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Cada primer domingo de mes hacemos este memorial. Recordamos que Jesús entregó su vida. Una vida que tal vez no era de Él, pero Él la ofreció. Fue el Padre que lo envió aquí a la tierra para un propósito, para cumplir su voluntad. Y Él en cada momento, de cada oportunidad, Él decía, lo que hago es porque yo lo vi hacerle a mi Padre. Él siempre fue obediente y fue obediente hasta la cruz. Entregó su vida, derramó su sangre, permitió que fuera lacerado su cuerpo, pero en mente tenía bendecirte a ti. Y que lo que Él estaba viviendo, lo que Él estaba pasando era para beneficiarte miles de años después a ti, incluyéndome a mí. Dios tuvo misericordia de mí, sé que la ha tenido en tu vida. Entonces ahora participemos. Y continúo diciendo, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Jesús, la noche que estuvo junto con sus discípulos, tomó un pan, lo partió y lo repartió allí en la mesa donde estaban sus discípulos. Y les dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo en memoria de mí. Y literalmente sucedió. Su cuerpo fue partido, latigazos. Su carne se veía, carne viva. Y dice la Escritura que ni un quejido salió de sus labios. Porque estaba en su mente bendecirte a ti, darte el mejor regalo. Y el mejor regalo no es una Smart TV, es la vida eterna. Y dice Jesús, hagan eso en memoria de mí. Y demos gracias, Padre. Gracias porque hoy celebramos la vida que solamente fue a través de tu Hijo Jesucristo. Por eso te doy gracias, Padre, por haberlo mandado a la tierra y ocupar ese lugar que a mí me correspondía, pagar la deuda que yo tenía que pagar. Sin embargo, Jesús dijo, mi vida la doy, la ofrezco por rescate de muchos. Y en esos muchos estaba yo. Gracias, Jesús. Gracias por ser obedientes a la muerte y hoy ser uno de los beneficiarios. Pero tú quieres beneficiar al mundo. Hoy te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber comido el pan, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. De igual manera,
Jesús tomó la copa. Y como dice la Escritura, esto es el pacto nuevo en mi sangre. Dice la Escritura que hasta la última gota Jesús de su cuerpo fue derramada. Y la sangre es la que nos limpia de todo pecado. Damos gracias a Dios y bebamos. Dios, gracias. Gracias por este sacrificio. Tu sangre fue el precio justo, que hoy nos hace coherederos de tu reino, Señor. Te damos gracias por este memorial y lo haremos todas las veces hasta que tú regreses. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede participar y comer. Ahí en su casa puede poner música, puede participar de este memorial, donde debería haber alegría, porque la muerte fue vencida. La muerte fue vencida. La muerte no pudo retener a Jesús allí en el sepulcro. Al tercer día Jesús resucitó. Y hoy ustedes somos partícipes de esos beneficios. Paz, gozo y justicia. Que tengan muy bonita tarde. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Quiero bendecir sus vidas de tal manera que su bendición alcance para otros. Que tengan muy bonita tarde y le reitero, si usted es de las personas fieles, me refiero a fidelidad en sus aportaciones, tanto voluntarias como diezmos y ofrendas, lo puede hacer a través de la página, viene un número de cuenta. O también jueves, viernes y sábado estaremos aquí de 10 a 12 de mediodía para recibir sus diezmos, sus ofrendas. Y también, si usted quiere bendecir a otras personas, tenemos un alfolí que está siendo surtido para bendecir a otras familias con despensas. Y créame que lo que aquí llega a familias con necesidad. No lo guardamos, no lo almacenamos. Llega a las familias que tienen necesidad. Y si usted conoce a una familia, háganoslo saber porque queremos extender esa bendición que usted nos trae jueves, viernes y sábado. Le reitero, que tengan muy bonita tarde, que coman a gusto y que mañana sea un inicio de semana de manera sobrenatural. Bendiciones y nos vemos cuando nos veamos. Hasta luego.